Grupos secretos parte 1, Los Caballeros Templarios. La propia palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y nos hemos opuesto intrínseca e históricamente a las sociedades secretas, a juramentos secretos y a procedimientos secretos. ¿Por qué nos enfrenta en todo el mundo una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia basada en infiltración en lugar de invasión, en subversión, en lugar de elecciones, en intimidación en lugar de libre elección? Es un sistema que ha usado vastos recursos humanos y materiales para construir una máquina eficaz estrechamente tejida que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparativos son ocultos, no se publican. Sus errores son enterrados, no salen en los periódicos. Sus disidentes son silenciados, no elegidos. No se cuestionan los gastos, no se publican los rumores, no se revelan los secretos. John F. Kennedy. Existe un grupo de 13 linajes sanguíneos principales y alrededor de 500 familias interconectadas detrás de todo esto, gobernando desde las sombras y por encima de la ley. ¿Es cierto esto? ¿O es pura publicidad? Es algo difícil de creer, pero al final tu opinión hará la diferencia. Es imposible saber dónde estamos o dónde estaremos en el futuro. Los Caballeros Templarios. Aproximadamente 20 años después de la recaptura de Jerusalén entre 1118 y 1119 fueron creados los Caballeros Templarios, también conocidos como los Caballeros del Templo de Salomón por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens. Algunos de los caballeros que participaron en la cruzada decidieron quedarse a defender los lugares santos y a los peregrinos cristianos que iban a ellos. El propósito de crear dicha orden militar fue para salvaguardar las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista y que a menudo eran asaltados. Fueron reconocidos por Gamón de Piquigny, quien fue el patriarca de Jerusalén de 1118 hasta su muerte en 1128, y en 1129 fueron reconocidos por la Iglesia Católica. Los caballeros templarios usaban un manto blanco con una cruz roja dibujada como distintivos. La orden creció rápidamente en tamaño y poder. Se les dio de manera formal a los caballeros templarios una autonomía real respecto a los obispos, dejándolos sujetos solo a la autoridad del Papa. Se les excluía de la jurisdicción civil y eclesiástica. Se les permitía tener sus propios capellanes y sacerdotes pertenecientes a la orden. Se les permitía recaudar bienes y dinero de variadas formas. Por ejemplo, tenían derecho a las limosnas que se entregaban en todas las iglesias una vez al año. Además, estas bulas papales les daban derecho a iglesias propias, lo que les dio gran independencia y poder. Cerca de 1170, los templarios se extendían ya por tierras de lo que actualmente es Francia, Alemania, el Reino Unido, España y Portugal. Esta expansión territorial contribuyó enormemente al incremento de su riqueza. El éxito de los templarios se debe a las cruzadas en las que lucharon, que fueron una serie de campañas militares llevadas a cabo por el papado en gran parte de Europa. En Jerusalén, los templarios se fueron desviando poco a poco de las prácticas del cristianismo, aprendieron las artes secretas de la cábala, una forma antigua de magia judía, junto con sus oscuros ritos. Los judíos aprendieron artes de los paganos egipcios durante el período de su esclavitud a los faraones egipcios. El objetivo de los templarios era la dominación mundial, pero los templarios fueron acusados de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y paganismo, de adorar a Baphomet, Satán, y de tener prácticas homosexuales. En 1307 muchos de los templarios fueron arrestados, obligados a confesar bajo tortura. Otros también confesaron sin necesidad de tortura. En 1314 fueron quemados vivos junto a Jacques de Molay, último gran maestre de la orden, frente a la catedral de Notre Dame.
A pesar de la detención masiva de 1307, una serie de templarios lograron ocultarse en toda Francia. La historia dice que en la noche del 18 de marzo de 1314, Daumont y otros 8 caballeros templarios, disfrazados de albañiles, se reunieron hasta la ceniza de Jacques de Molay, apuntaron con sus espadas hacia el fuego y gritaron una palabra que hasta la fecha es conocida como la contraseña secreta del grado de maestro masón. Ellos juraron vengar a su gran maestre y mantener a la orden de los templarios viva. Huyeron a Escocia y en la isla Mull, fue nombrado nuevo gran maestre del orden Daumont en 1315. Escocia era un país que luchaba desesperadamente por su independencia contra los ingleses. Los templarios ayudaron al rey Robert de Bruce en su lucha, esto le dio al rey una arma secreta, la experiencia de los templarios ganada en 200 años de luchar contra los poderosos ejércitos del Islam. La batalla de Bannockburn fue una trascendental victoria escocesa contra los ingleses, el sueño de una Escocia independiente finalmente se había alcanzado. Los templarios estuvieron al borde de la desaparición y nunca más se permitirían ser destruidos, en esta ocasión controlarían Escocia. Para preservar su orden secreta, los templarios tuvieron que morir o mejor dicho, el nombre tendría que morir. La muerte de la reina Isabel I de Inglaterra, dejó sin un heredero al trono, de esta manera Jacobo IV de Escocia, ascendió al trono como Jacobo I y de esta manera Inglaterra y Escocia se unieron para formar un nuevo reino, el control que templarios tenían sobre Escocia, se extendió por Inglaterra, dándoles un firme control por toda Gran Bretaña. Por poco más de 100 años, los templarios ocultaron sus actividades hasta que eran pocos conocidos y recordados, nunca dejaron de mantener el control infiltrando todos los rincones del reino. En 1717 los templarios hicieron su reaparición en Europa, habían crecido en números y en poder, estaban listos para adoptar una nueva identidad libre de su reputación del pasado y con credibilidad dada por la monarquía y la aristocracia inglesa. El nombre que escogieron para sí mismo fue un nombre que es conocido por muchos pero entendido por pocos. Este nuevo nombre fue, los masones. Creador del vídeo, Manuel Sáenz, información obtenida del libro, Los Illuminati, y el Nuevo Orden Mundial, de Benjamín Hernández.